estamos contentos, estamos llegando casi al final de nuestra serie de predicaciones sobre los dioses falsos. Y déjenme decir algo antes de empezar en esta ocasión. Me cuesta trabajo, porque después de todos los capítulos que hemos estudiado, me siento consternado, porque descubrir que somos hijos de Dios y que decimos que amamos a Dios, pero saber que en realidad en el fondo de nuestro corazón guardamos ídolos en lo más profundo de nuestro ser. Y me he dado mucha vergüenza delante de Dios reconocer que ha habido circunstancias y momentos en los que no he sido fiel. ¿Y por qué estudiamos estos temas? Podríamos hablar de temas a lo mejor más llevaderos, pero tenemos un solo propósito: cumplir con lo que Cristo dijo, que el primer mandamiento es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, amarlo en primer lugar, sin que nada ni nadie nos estorbe. Y lo que nos ha estorbado, aun cuando somos hijos de Dios, es que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Tomamos lo mejor de nuestra vida y hacemos de ello lo más importante. De tal forma que cuando no tenemos aquello, nuestra vida se derrumba, nuestros ojos se nublan y entonces perdemos el sentido de nuestra vida. Hubo un capítulo muy fuerte que hablamos aquí cuando hemos vivido con amores ausentes. El amor ausente del padre, de la madre, de los hijos o de alguien en nuestra vida. Y hemos crecido con un vacío en nuestro corazón y hemos luchado por llenar ese vacío con los romances, con relaciones sexuales, queriendo llenar esos vacíos en nuestra vida. También hablamos un domingo como la gloria y el poder, como cuando podemos estar en un lugar donde tenemos influencia y poder y autoridad, se nubla nuestra mente y nuestro entendimiento y entonces nos volvemos personas soberbias que creemos que no necesitamos de Dios ni de nadie. El domingo pasado hablamos de la seducción de nuestros éxitos, cómo los éxitos de nuestra vida nos hacen vivir los deleites temporales. Ganamos un buen trabajo, logramos un buen aguinaldo, tenemos una buena venta, logramos algo, un título, el fin de una carrera, y sentimos que el deleite y el gozo de haber logrado eso es lo más grande de nuestra vida. Pero al paso del tiempo nos damos cuenta que nuestros ídolos y nuestros dioses irremediablemente nos van a defraudar. Así es que nos toca hablar ahora en esta mañana de un tema que no es fácil. No es fácil. ¿Cómo saber si soy esclavo del dinero? Y como creo que no voy a poder con el tema, mejor oramos y pedimos que sea Dios quien nos use. Vamos a orar. Bendito Padre, estamos delante de ti reconociendo que tú eres nuestro Dios y nos avergonzamos de no amarte como tú quieres que lo hagamos, porque tenemos ídolos en el corazón, metidos, enraizados, y uno de esos temas difíciles es el dinero. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros y hable a nuestro corazón y nos muestre la verdad de tu palabra, porque lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para poder hablar de este tema vamos a basarnos en la vida de Zaqueo y vamos a leer en nuestra Biblia, bueno, lo tenemos en pantalla por si quieren acompañarme a leerlo, y dice así, leanlo conmigo. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el Evangelio de Lucas 19, versículos del 1 al 10. ¿Todo el mundo tiene su hojita?
Esa hojita nos quemamos las pestañas para hacerla, y es el resumen de lo que vamos a decir. Acá uno al frente, por favor, para David, es importante. Bueno, estas prédicas las estamos grabando, las estamos compartiendo en YouTube, así que si alguno de nuestros amigos nos llega a ver en YouTube, bueno, le enviamos una bendición especial de parte de Dios, deseando que esta prédica pueda dejarles un mensaje para que su vida, su amor a Dios pueda ser mucho más fiel, transparente, sincero, honesto. Queridos amigos, a diferencia de los otros dioses que hemos estudiado, la codicia y la avaricia nos resultan especialmente difíciles de reconocer en nosotros mismos. Resulta mucho más sencillo que una persona reconozca que es víctima de la lujuria, del orgullo, del rencor o del enojo. Pero solo piénselo por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que usted, siendo honesto, se dijo a sí mismo: mi problema es que estoy gastando mucho dinero en mí mismo? O me parece que mi amor al dinero le está haciendo daño a mi familia. Por el contrario, siempre justificamos nuestra necesidad de tener más dinero para nuestras incesantes necesidades. Este Dios falso opera de tal manera en nuestro interior que lo primero que hace es producir una terrible ceguera que nos impide reconocer que somos víctimas. La mayoría de nosotros nos justificamos diciendo: es que apenas gano lo necesario, o bueno, es que yo no vivo tan bien como viven mis amigos. Por lo tanto, hoy tenemos la oportunidad de intentar mirar dentro de nuestro corazón y descubrir si estamos siendo esclavos del dinero. Pero quiero aclarar, queridos amigos y hermanos, esta prédica pudiera pensarte que es para ricos. No, no es para ricos. Esta prédica es para nosotros, para ustedes y para mí, que somos hijos de Dios y que por nuestra cultura, por la educación familiar y por los malos hábitos hemos hecho de la avaricia, de la codicia y del dinero nuestros dioses. Y lo peor, no lo sabíamos o no queremos reconocerlo. Así que vamos a nuestra hojita, y la primera pregunta que vamos a resolver hoy es: ¿cómo puede esclavizarte el dinero? ¿Cómo puede esclavizarte el dinero? Y usted se preguntará: ¿a poco el dinero nos puede esclavizar? A lo mejor para ustedes es una noticia nueva, pero bueno, se la doy porque es una gran verdad desde el punto de vista bíblico. ¿El dinero nos puede esclavizar? Sí, claro que nos puede esclavizar. Y aquí veremos cómo. Vemos allá en Lucas, empezábamos a leer el pasaje sobre la vida de Zaqueo, y repito el pasaje que leíamos, y dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y era rico. ¿Ya conocían ustedes de Zaqueo? Hermanos, Zaqueo, Península Viva. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un judío, pero era un publicano. ¿Qué significa publicano? Que trabajaba recaudando impuestos para el Imperio Romano. Y a lo mejor usted lo sabía, pero lo quiero hacer notar: impuesto viene de la misma raíz etimológica de imponer. Los impuestos es algo que el Imperio Romano imponía sobre el pueblo judío. Y resulta que Zaqueo era el encargado de recaudar los impuestos. Y normalmente los impuestos eran lo que mantenía a la población pobre y oprimida, aun cuando eran sus mismos conciudadanos. Por lo tanto, Zaqueo era una persona rechazada por su pueblo, porque era considerado un paria. Tuve que ir al diccionario y buscar qué es paria. Paria es una persona que es del último escalón social, lo más bajo de lo más bajo. Así era considerado Zaqueo. Era una persona despreciable y era odiado por sus conciudadanos. Dice la historia que Jericó, donde vivía Zaqueo, era un centro aduanero muy fuerte del Imperio Romano. Y resulta que Zaqueo era el jefe de la oficina del cobro de impuestos en Jericó. Zaqueo tenía todo, tenía la autoridad y el respaldo del imperio para cobrar la cantidad que fuera y como fuera de impuestos. Y además tenía el poder para cobrar más allá de los impuestos para sacar su ganancia. Porque Zaqueo cobraba impuestos, pero cobraba un sobreimpuesto que era para él. Y en eso no había tarifas definidas. Él podía cobrar lo que él quisiera. Esto le hizo el hombre más rico y más acaudalado de su comunidad.
Y uno dice, ¿por qué el evangelista pone a este señor tan despreciable y tan poco honesto en la Biblia? ¿Por qué aparece en el Evangelio? ¿Y qué tiene que ver con Jesús? La pregunta es, ¿por qué alguien como Zaqueo, que siendo judío, estaba dispuesto a aceptar este tipo de trabajo al punto de traicionar a su familia, a su nación y vivir como una persona despreciable ante su propia comunidad? Y si lo pensamos hoy día, ¿por qué muchos de nosotros aceptamos o nuestra alma se corrompe al grado de ir por encima de los derechos de los demás, ir por encima de nuestro propio daño por querer tener aquello que anhelamos? Y la Biblia nos habla de que hay 3 enfermedades del alma que se parecen mucho y van juntas. La primera de ellas es la codicia. Apúntelo ahí en su hoja. Codicia. Codicia es el deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Como yo no puedo ver sus corazones, usted vea y califíquese a sí mismo. ¿Qué tanto de esto ha habido en ustedes? El deseo de tener y acumular bienes. Número 2, la avaricia. La avaricia es similar, es el afán de poseer muchos bienes, pero por el placer de poseerlas sin compartirlas con nadie. La gente que es avara quiere ganar, quiere tener, pero no para compartir, no para dar al menesteroso, no para dar al pobre, es para él poder tenerlo y vivir en comodidad. Y la tercera enfermedad del alma tiene que ver con el amor al dinero. Cuando nuestra alma está vacío y cuando buscamos llenar con dinero nuestros vacíos, entonces el dinero ocupa nuestra alma, nuestra mente, nuestro tiempo y nuestras fuerzas. Hemos dicho que el primer y más grande mandamiento que Jesús dijo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Y cuando no amamos al Señor, entonces amamos al dinero y lo amamos de la misma manera. Son enfermedades del alma, y esas enfermedades están por consecuencia de que no tenemos una relación con Dios. Dice el Señor Jesús en Lucas 12:15, también les dijo: manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posee. Jesús nos advierte que la codicia es mucho más que el amor al dinero. Escuche bien esto. Jesús dice que la codicia es una ansiedad excesiva acerca de las posesiones. El peligro está en cómo esta ansiedad excesiva controla nuestra vida de una forma poderosa y absorbente. La ansiedad excesiva puede ponernos al grado de basar nuestra identidad en función de nuestro dinero y posesiones. Como consecuencia, cuando las personas pierden su dinero, cuando dejan de tener sus posesiones, entonces dejan de existir, pierden su yo. Platicaba en el primer culto que la semana pasada Dios me dio el privilegio de estar con mis hijos en la frontera. Ellos viven pasando el charco, y he platicado que una de las cosas que pude ver en mis hijos, ya tienen algunos años en Estados Unidos, pueden ver que ellos ya adoptaron el estilo de vida americano y tienen todo, porque cuando vives allá tienes todo. Puedes comprar lo que quieras, ir donde quieras, viajar y tener todo, porque la economía te lo permite, en las condiciones que sean. Y una de las cosas que más tuve que hablar con mis hijos es sobre estos temas y decir de qué manera todo esto que ustedes están viviendo se está convirtiendo en una ansiedad excesiva por tener lo mejor, porque somos engañados. Tenemos una camisa y queremos 2, tenemos un coche y queremos camioneta, tenemos un departamento y queremos casa. Nuestro corazón es engañoso. Y hay una ansiedad obsesiva en nosotros de querer tener. Y lo que dice el Señor Jesús es que cuando esta ansiedad obsesiva avanza en nuestro interior, y entonces nuestra identidad se basa en las cosas que tenemos. Y entonces el día que por alguna razón ya no lo tenemos, en ese momento yo me pierdo en la nada, pierdo mi identidad, porque mi identidad era lo que yo tenía. Y era lo que el Señor Jesús estaba tratando de explicar, y decía: porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posee.
Zaqueo es un excelente ejemplo de cómo el dinero, la codicia y la avaricia se apoderan del corazón de alguien y lo ciegan y lo controlan por medio de sus deseos y lo fuerzan a pensar por encima de todas estas cosas. La vida de Zaqueo debe servirnos para analizar y revisar cuáles son nuestras verdaderas motivaciones de lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos. Y Dios puso esta pregunta en mi corazón y se las dejé de tarea a mis hijos. Dije, hijos míos, ¿por qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Por qué están comprando lo que están comprando? ¿Por qué están comiendo lo que están comiendo? ¿Por qué están viajando lo que están viajando? ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Hasta dónde lo que hacemos simplemente es una muestra externa de nuestras necesidades y nuestros amores ausentes? Y entonces, ¿por qué trabajamos hasta deshoras? ¿Por qué abusamos de nuestra salud a pesar de la advertencia médica? ¿Por qué aceptamos negocios turbios? ¿De verdad los necesitamos? ¿Por qué mentimos y defraudamos con tal de lograr nuestros sueños? ¿Por qué pasamos por encima de los derechos de otras personas queriendo tener aquello que anhelamos? Es muy probable que al igual que Zaqueo sea la codicia, la avaricia y el amor del dinero lo que esté motivándonos a pasar por encima de nuestra familia, nuestros amigos y de todo principio moral con el fin de lograr lo que nuestro corazón anhela. Dice el Señor Jesús en Lucas 16:13, léanlo conmigo en la pantalla, y dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque a uno lo odiará y a otro lo amará, o bien estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a la riqueza. La clave de este texto está en que la palabra servir que el Señor Jesús utiliza, su raíz etimológica tiene una connotación. Describe la acción de un esclavo frente a su amo, de un súbdito frente a su rey. Y cuando Jesús dice ninguno puede tener dos señores, ninguno puede servir, está hablando, tú no puedes tener dos reyes, no puedes tener dos amos. O tienes un amo o tienes el otro. Y Jesús dice, tú no puedes ser el esclavo de tus riquezas y no puedes ser el esclavo de Dios. Y para el Señor Jesús, el mundo se dividía en dos partes: los que son esclavos de Dios y los que son esclavos del dinero. El Señor Jesús dijo muy claramente, no puedes tener dos amos. A lo mejor tienes más, pero cuando menos tienes dos amos. Y la Biblia nos enseña qué hacen las personas que somos esclavos del dinero. Hay tres cosas. Número uno, los que somos esclavos del dinero amamos el dinero, así que pensamos y fantaseamos todo el día acerca de nuevas formas de conseguir más dinero, además de mirar con celos a los que tienen más dinero que nosotros. Yo no le conozco a usted, no sé qué piensa cuando usted se levanta, no sé qué piensa cuando va a comer, ni sé qué piensa cuando se va a dormir. Pero si usted hay una fantasía excesiva de estar diciendo, se levanta por la mañana y dice, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo 100, quiero tener 200. O está comiendo a mediodía y dice, pues tengo 100, pero ¿cómo le puedo hacer porque sean 300? O se va a dormir y no puede dormir porque no pudo multiplicar de 100, solamente llegó a 95. Dice que amar al dinero es fantasear y pensar todo el día, ¿cómo puedo hacer para tener más dinero? La otra palabra es confiar en Él. Sentimos que tenemos el control de nuestra vida en nuestras manos y creemos que si estamos seguros y vivimos sin peligros, es gracias a la riqueza que poseemos. Usted lo sabe bien. Todos vivimos seguros en nuestra casa, ¿sí o no? Pero cuando vienen los temblores, a la calle. Y si en el temblor se cayera nuestra casa, quisiera ver cuántos de nosotros seríamos destruidos en nuestras creencias y en nuestros amores por los bienes. Porque eso demostraría que nuestra confianza está en lo que tenemos. En las famosas crisis financieras ha habido mucha gente que se ha volado los sesos porque no ha soportado enfrentar las grandes crisis de su vida. Los que son esclavos del dinero confiamos en lo que tenemos y nos sentimos seguros por aquello que tenemos. Y número 3, los esclavos del dinero sirven y obedecen al dinero porque el dinero les va a dar importancia, les va a dar amor y les va a dar seguridad. Jesús nos advierte que no se puede ser esclavo de dos amos.
Si Dios es el centro de su vida, su ídolo del dinero y la codicia no tiene cabida. Su identidad y su seguridad están en Dios. Nunca más el dinero volverá a controlar su vida por medio de la preocupación. Así que a la pregunta que nos hacíamos, ¿cómo puede esclavizarte el dinero? Usted lo ve. Usted vaya analizando en su interior hasta dónde esto ha sido parte de su filosofía, de su cultura, de su forma de vivir. Número 2, dice, ¿quieres ser libre? Por supuesto, la Biblia, el Evangelio es la noticia, la excelente noticia. El dinero nos puede esclavizar, sí, pero la excelente noticia del Evangelio es que podemos ser libres. Y vamos a ver cómo le fue a Zaqueo. Acompáñenme a leer en la pantalla otra porción del mismo pasaje. Y dice de la siguiente manera: y sucedió que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y bueno, aquí tenemos la foto de un árbol sicómoro. No sé si exactamente es el que se vio, en el que se subió Zaqueo, pero es un árbol de estatura pequeña realmente, en el que es fácil poderse subir. Y bueno, hemos hablado de Zaqueo como un hombre despreciable, un hombre de la clase social más baja, un hombre odiado por sus conciudadanos. Pero Zaqueo tuvo un atisbo, una pequeña luz de esperanza en su vida. Al parecer, Zaqueo reconocía que él no era completamente feliz con todo lo que había logrado acumular. Y cuando Zaqueo oyó del Señor Jesús, dijo: yo quiero conocer a ese hombre. Ni siquiera él tenía el plan de si lo iba a abordar y si iba a platicar con él y de qué iba a hablar con él. Solamente quería verlo, porque la gente hablaba de Jesús como aquel Mesías esperado. Y él tenía dos problemas: uno que era muy chaparrito, y la otra que Jesús lo seguía en multitudes. Y entonces entre la multitud, un chaparrito pues no tenía mucho que hacer. Y él lo que decide es subirse a ese árbol sicómoro para poder ver a Jesús. Es cierto, Zaqueo era un hombre terrible, codicioso, avaro, pero tuvo un detalle: que quiso ver a Jesús. Por otro lado vemos a Jesús. Cuando Jesús ve a Zaqueo, lo llama: Zaqueo, baja, desciende de ese árbol. Y uno se preguntaría: a ver, Señor Jesús, ¿no estás viendo el tipo de persona que es Zaqueo? ¿No ves que es un archirrecontra cobrador de impuestos? Que es avaro, que es ladrón, que es extorsionador, que es abusivo, que oprime a los pobres. ¿Cómo se te ocurre hablarle que venga? ¿Y cómo se te ocurre decirle: baja porque yo quiero entrar a tu casa? Y bueno, el que Jesús le pide entrar a su casa significa algo. Significa amistad, significa intimidad. Cuando Jesús le dice a Zaqueo: baja porque quiero entrar a tu casa y habitar contigo, le está diciendo: ven porque me interesa hacer una amistad contigo. ¿Por qué hace Jesús esto? Porque Jesús no está viendo lo malo que hay en el corazón de Zaqueo. Lo que Jesús está viendo es lo que Jesús podía hacer por Zaqueo y transformar su vida. Y eso es una excelente noticia para nosotros, porque cuando Jesús nos llama, no ve si somos tan malos como Zaqueo o más malos que Zaqueo. Lo que Jesús está viendo es lo que Él puede hacer en nosotros, cómo puede transformar nuestra vida. Cuando Jesús le dice: ven, quiero entrar a tu casa y morar contigo, es porque Jesús está entrando en su casa para hacerle una persona libre. Sí, Jesús puede hacerte libre de las esclavitudes a las que tú estás sujeto, pero para que sea posible que tú seas libre, es necesario que Jesús entre a tu vida, a tu casa. Mientras Jesús esté fuera no va a ser posible. Él tiene que entrar. Y el llamado que Dios nos hace es: estoy a la puerta y llamo. Increíblemente este pasaje, que muchos repetimos para personas que tal vez no conocen mucho de Dios, originalmente en Apocalipsis se escribe a las iglesias de cristianos. Apocalipsis es para las iglesias.
Y el Señor está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y estoy llamando. Y si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo. ¿Qué nos puede dar libertad? El oír el llamado de Jesús que te dice: ven, bájate, vamos a tu casa. Quiero entrar, quiero hacer una amistad contigo. Y es cuando tenemos nada más dos respuestas. Zaqueo le pudo haber dicho: mira, Señor, tengo una junta con el emperador y si me permites, mañana yo te busco. No, lo que Zaqueo dijo: sí, Señor. En este momento se bajó y se apuntó rumbo a su casa. Y es lo que le dio la libertad a Zaqueo. Tercera pregunta: ¿cómo sé que ya soy libre? ¿Cómo sé que ya soy libre? Y vamos a ir a otra porción, la última porción de Zaqueo. Y dice así, acompáñenme a leer: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo decidió aceptar la invitación de Jesús, pero Zaqueo entendió que tenía que tomar una decisión. Zaqueo comprendió que había un gran impedimento para poder lograr su amistad con Jesucristo. Así que Zaqueo hizo dos promesas. La primera de ellas, prometió entregarles a los pobres el 50% de sus ingresos. Prometió entregar el 50% de sus ingresos. Hoy día los cristianos a veces nos quejamos porque se nos dice, se nos enseña en la iglesia que debemos dar el 10% de nuestros diezmos, de nuestros ingresos, y decimos: es mucho. Bueno, Zaqueo prometió dar el 50%. Cuando alguien nos pregunta: oiga, pastor, y pues ¿por qué tenemos que dar diezmos si la indicación está en el antiguo? En el nuevo no hay ningún mandato que nos diga que tenemos que diezmar. Y la mejor respuesta, y la única que puedo encontrar, es esta. Yo te pregunto a ti: cuando el Señor Jesús fue al Calvario, ¿ofrendó solo el 10% de su sangre y de su vida? ¿O se entregó totalmente por nosotros? Ahí está la clave. Zaqueo comprendió que es más importante recibir la gracia de Dios que todas las riquezas que él pudo haber tenido. Por lo tanto, estuvo dispuesto a entregarlos. Y la segunda promesa que él hace es: él se había apoderado de mucho dinero haciendo trampas y negocios sucios. Y entonces él prometió devolver 4 veces más lo robado. Decía en la ley mosaica que cuando alguien debía un dinero, debía de pagarlo con el 20% de intereses. Y si vemos aquí en Mateo, él prometió devolverlo con el 300% de intereses. Eso está hablando de algo. ¿Por qué Zaqueo actuó de esa manera? Primero vimos que Zaqueo era un hombre tirano, despreciable, que oprimía al pueblo por hacerse de dinero. Y de repente cambia y ahora resulta que reparte el 50% de lo que tiene y que paga sus deudas al 300%. ¿Por qué actúa así? El pasaje no dice que Jesús se lo pidió. No hubo un momento Jesús le haya dicho: a ver, Zaqueo, voy a entrar a tu casa, pero primero ve y regala tu dinero y luego me dejas entrar. No fue así. Simplemente Zaqueo está actuando así porque esa es la consecuencia de entender la gracia de Dios. La salvación de Dios no viene como respuesta a una vida transformada. Es decir, no primero haces cosas buenas para que luego Dios te perdone y te salve. Al contrario, primero Dios te ama, te redime y te salva, y luego viene una vida transformada. Dicho de esta forma, sabes que eres libre de la esclavitud del dinero cuando tu vida ha sido transformada, cuando haces cosas distintas y contrarias a las que hacías en el pasado. Saben que una de las cosas más difíciles que vivimos los cristianos es la transformación de nuestra vida. Muchos llegamos a creer que solamente por hacer una oración en la que decimos: sí, Padre, perdóname y recíbeme como tu hijo, y ya soy parte de la iglesia y ya la hice. La parte más difícil es la transformación de nuestra persona, la transformación de nuestros intereses, de nuestros valores. Zaqueo comprendió que a pesar de tener mucho dinero,
había vivido en bancarrota espiritual y entonces pasó a ser de un codicioso y avaro a ser un instrumento de bendición y servir a los demás. ¿Por qué Zaqueo cambió de actitud? Porque entendió que su identidad no estaba en el dinero, su identidad estaba en la gracia de Dios. Querido amigo, tú puedes decidir hoy, ¿quieres seguir basando tu identidad, tu confianza y tu seguridad en tus bienes, o puedes confiar en la gracia inmerecida que recibimos de Dios? Dios te ama porque a Él le ha placido amarte. No hemos hecho nada para merecerlo. No somos personas buenas. Y no quiero ofender a nadie, pero ninguno de los que estamos aquí somos personas buenas. Si tomara una radiografía de nuestro corazón, Dios encontraría muchos dioses metidos en nuestra alma. Y ninguno de los que estamos aquí seríamos merecedores de que Dios nos haga parte de su familia. Pero esa es la grandeza del amor de Dios, que Dios te dice: ven, no importa, ven, yo me voy a ocupar de que seas diferente, yo me voy a ocupar que mi gracia te transforme. Por eso cuando un cristiano no es transformado, decimos que en realidad no ha entendido lo que significa la gracia de Dios. Y solo para avanzar al último punto, el ejemplo de Jesús, déjenme hablar un poco más del ejemplo de lo que hizo Jesús por nosotros. Nos dice la Biblia que Jesús, el Hijo de Dios, tenía riquezas infinitas junto a su Padre. Y si Jesús se hubiera aferrado a ellas, nosotros habíamos quedado abandonados en nuestra pobreza espiritual. Dice allá en la carta a los Filipenses que Jesús, siendo igual a Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Saben qué hizo Jesús? Jesús tuvo que decidir si Él será el rico y nosotros que nos muriéramos pobres, o Él morir pobre y que nosotros recibiéramos su riqueza. Querido amigo, esa es la noticia del Evangelio. Jesús renunció a sus riquezas para que tú y yo seamos ricos, porque somos su mayor tesoro. La solución a la codicia y el amor al dinero es mirar hacia la generosidad de Cristo, la forma en que Él vertió sus riquezas para nosotros. Ahora no tenemos que preocuparnos por el dinero. ¿Por qué? Porque la cruz demuestra que Dios cuida de nosotros y nos da la seguridad que necesitamos. Ahora vivimos de la provisión de Dios. Queridos amigos y hermanos, llega a preocupar una frase que usamos muy comúnmente hacia los cristianos. Cuando decimos: es que tengo que trabajar, es que nadie me va a dar lo que yo necesito, entonces tengo que trabajar, discúlpeme. Y si es a deshoras, y si estoy cansado, pues tengo que trabajar porque tengo que. Hay un problemita con esta expresión, que está denotando que creemos que nosotros somos los que solucionamos nuestra provisión. Depende de mí, de cuánto yo trabaje y de cuánto yo me esfuerzo. Y me voy a esforzar para que después yo pueda recibir un aumento, un ascenso, un mejor negocio. Y depende de lo que yo hago. Una de las cosas que yo aprendí cuando hablamos de la serie de finanzas saludables es que entenderlo para mí fue duro, pero fue bonito entenderlo, que Dios no está de acuerdo con que sus hijos usen tarjetas de crédito. Yo sé que van a decir: ¿por qué? Porque hay un efecto interesante. Dios ha prometido proveer lo que necesitamos, y cuando no nos alcanza lo que Dios nos da, son dos cosas: o no sabemos administrarnos, o estamos mal acostumbrados a estar pidiendo prestado al banco aunque nos cobren intereses. Y entonces cuando a mí no me alcanza mi dinero y voy a la tarjeta de crédito, es como si yo le dijera a Dios: Dios, discúlpame, lo que tú me das no me alcanza, tengo que buscar por otro lado. Eso es lo que Dios prohíbe. Esa es la fábrica de ídolos que llevamos en el interior. Porque lo que Dios quiere es que dependamos de Él. Y usted va a decir: pero es que si Dios me quiere dar poquito, ese es su plan para tu vida. Vean ustedes la historia del Nuevo Testamento, donde ven a un Pablo que andaba estrenando caballo, o que andaba estrenando ropajes.
porque nuestra mirada está puesta en las cosas materiales de este mundo, no en las cosas de Dios. Y queridos amigos, es lo que más me duele, darme cuenta que llevo 30 años diciendo que amo a Dios, pero eso lo digo cuando oro y cuando canto, porque en la vida práctica mis hechos están demostrando que yo en realidad estoy buscando acumular mis bienes en este mundo. La solución a la codicia y el amor al dinero es mirar a la generosidad de Cristo. El dinero no nos puede salvar de las tragedias ni darnos el control de nuestra vida en este mundo tan caótico. Solo Dios puede hacerlo. Lo que quebranta el poder del dinero sobre nosotros es el ejemplo de Cristo. Nuestra fe y nuestro amor a Jesús cambian nuestros deseos, nuestra forma de vernos a nosotros mismos, cambia nuestra identidad. La base de nuestra vida, nuestros anhelos y deseos, nuestra identidad, todo esto ha sido transformado por su persona, por su amor hacia nosotros. Mi querido hermano, si tú dudas de la provisión y del amor de Dios, tienes que voltear a ver a la cruz del Calvario. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios, de tal manera te amó Dios, que dio lo más valioso que tenía, que era su Hijo Jesucristo. Y si tú estás dudando que Dios te dé un plato de sopa, que te dé una ropa nueva, o que te dé la provisión del día de mañana, tú estás dejando de ver a la cruz. Porque la evidencia más grande del amor de Dios es un Cristo crucificado. Amigos, la avaricia, la codicia y el amor al dinero son ídolos que se llevan profundamente enraizados en el corazón. Yo solamente puedo ver sus caras, pero Dios ve nuestros corazones. Y yo le ruego a Dios que cada uno de nosotros pueda analizarse, porque nos acabamos la vida corriendo a través del dinero y las posesiones materiales. Ese no es el plan de Dios para nuestra vida. Dice en Primera de Pedro que somos el pueblo elegido de Dios, un pueblo santo. Dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Y dice en Juan 15, dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os he elegido para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Cuando somos esclavos del dinero, aun cuando conocemos a Dios, vivimos enfocados en conseguir dinero porque lo necesitamos para el nivel de vida que queremos. Cuando vivimos enfocados en Dios, siendo esclavos de Dios, nuestra vida sirve a los propósitos de Dios. Mis queridos amigos, los ídolos del corazón no se pueden arrancar. No hay forma de arrancarlo. Solamente pueden ser reemplazados y sustituidos por la gracia y la misericordia de Dios. Entre más se llene usted del amor y de la gracia de Dios, el amor y la gracia de Dios va a transformar su corazón. Yo quisiera invitarte y que en esta hora tú hagas una oración delante de Dios. Primero pidiendo perdón, si es que tú has descubierto en tu corazón que ha habido algo de esto. Déjenme decirlo que cuando yo estuve estudiando esto tuve que hacerlo. Les puedo platicar muchas cosas. El poco tiempo que viví del éxito de mi negocio, puedo recordar fácilmente dos experiencias. Una es que en una ocasión me hablaban del Instituto Bíblico y me decían, Joel, necesitamos maestros, ven y ayúdanos. Y mi respuesta al teléfono fue, lo siento, no tengo tiempo, tengo que asegurarme que este negocio que estoy empezando va a florecer. Y ese negocio, cuando llegó el Ingrid y Manuel, se lo llevó el agua. ¿Te acuerdas, Paco? Te llevó las cribas. Me dijo un amigo, ¿sabes qué? Perdí más de 10 millones de pesos en maquinaria y material. Y me costó lágrimas entender que lo que uno atesora y fabrica como hombre en este mundo, en un triz se lo puede llevar. Tuve por cada año, era mi orgullo, cada año que viví compraba yo una camioneta. Y me decían, ¿pero por qué compraste camioneta? Porque la puedo pagar. Hoy día no tengo camioneta. Yo les quiero invitar, yo he vivido mi proceso de entender internamente cómo estoy viviendo y en qué estoy enfocado. Yo quisiera que esto sirviera para que usted se encuentre con Jesús
Jesús te está diciendo en este momento: yo estoy aquí, ven conmigo, déjame entrar a tu vida y déjame transformarte. Hay cosas que van a pasar en ti, vas a ser transformado. Tienes una manera de vivir, vas a vivir de otra manera, pero déjame hacerlo a mí. Tú no te das cuenta, pero tú eres esclavo del dinero. Ven conmigo y yo, aunque seas mi esclavo y vivas para mí, yo te voy a dar más allá de lo que tú necesitas. En la oración usaba un texto que dice Pablo: y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Les gustaría orar? Incline su rostro y oremos a Dios. Padre, gracias por la experiencia de Zaqueo, porque fue alguien que fue despreciable y fue odiado en su pueblo, pero tú un día viniste a él y le llamaste y entraste a su casa y él lo aceptó, y tú le liberaste de su esclavitud al dinero y tú le transformaste para tu gloria. Señor, ve el corazón de las personas que están presentes en esta hora. Tú sabes, Señor, su forma de vivir, tú sabes sus anhelos, tú sabes sus ídolos, tú sabes lo que hay enraizado dentro de su corazón, pero que hoy se dan cuenta de tu amor y de tu gracia, y que ellos están diciendo: sí, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón. Quiero que tú vengas a mi hogar y que tengas una relación conmigo. Quiero conocerte y quiero amarte. Quiero vivir bajo tu amor y bajo tu gracia. Señor, te rogamos que tú veas a nuestro corazón y contestes conforme a tus riquezas y gloria. Permítenos entender que solamente tú puedes liberarnos de nuestra esclavitud al dinero y a los bienes materiales. Queremos ser personas libres, personas que vivan en amor, en gozo, en paz y en abundancia, porque el Señor Jesús prometió que así viviríamos los que confiáramos en ti. Mira nuestros corazones y te ruego que tu Espíritu Santo no nos deje, no nos suelte. Al contrario, que obre en nuestro interior para hacernos ver todo aquello en lo que te hemos fallado. Perdónanos y muéstranos la manera de vivir honrando tu nombre. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Yo quiero invitarles a entonar el siguiente canto, estando de pie, por supuesto. Y este canto habla de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Cuando apagamos la luz no es por ninguna otra cosa, solamente queremos que este momento sea un diálogo personal de usted con Dios. Y este canto dice: Señor, yo quiero que tú crezcas en mí. Quiero que me moldees, que me transformes. Yo no lo veo, pero Dios sí lo ve. Yo le ruego, cántelo con todo su corazón. Cántelo fuerte, cántelo desde lo profundo de su ser. Dígale: Señor, yo quiero ser libre, quiero